había pensado iniciar igual con una idea que igual ya puede resultar un tanto reiterativa después de las intervenciones previas que hemos tenido, pero que me parece fundamental, ¿no? Y es que cuando hablamos de políticas de conciliación tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de políticas que pueden ser prestaciones económicas, que pueden ser directas o indirectas. Directas significa poner directamente en el bolsillo de la ciudadanía dinero, ¿no?, para proteger determinados acontecimientos vitales, ¿vale? O pueden ser indirectas vías fiscal, ¿no?, que es como está articulado mayoritariamente nuestro sistema de protección, ¿no?, a las familias. Podemos también articular servicios y normalmente cuando hablamos de servicios y cuando hablamos de políticas de conciliación en la perspectiva europea, normalmente se atiende a servicios y políticas dirigidos a la atención a la crianza, a la criatura. De hecho, cuando en nuestro contexto englobamos prestaciones de apoyo a la dependencia, en el fondo lo que estamos poniendo sobre la mesa o visualizando es el enorme familiarismo de nuestro estado del bienestar, en la medida en que no tenemos un sistema de protección a la dependencia plenamente garantista, ¿no?, y por lo tanto siguen siendo las familias quienes asumen parte de esta carga, ¿no? Y por lo tanto en España incorporamos el paquete de medidas de atención a la dependencia cuando en realidad esto es una excepción dentro del panorama europeo, ¿no? Normalmente la atención a la dependencia se articula desde sistemas independientes. Hablamos también de licencias y permisos de cuidado y hablamos de políticas de flexibilidad laboral y medidas de buenas prácticas empresariales, ¿no?, que este último, si no me equivoco, es un poco la perspectiva que aportará Teresa Jurado a la mesa, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en mente estos 4 tipos de recursos y otra idea fundamental es que tenemos que tener en cuenta los objetivos que hay detrás de estos recursos también, porque en función de los objetivos que se persigan y la combinación de recursos o instrumentos de política conciliación que tengamos, estaremos viendo sistemas más o menos protectores de conciliación y garantistas de conciliación de la vida laboral y familiar, ¿no?, y que presentarán distintos sesgos, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de objetivos tenemos que tener en cuenta que hay estados que lo que pretenden es el aumento de la tasa de actividad laboral femenina, poner en marcha, ¿no?, la oferta de empleo femenina, ¿no?, para que nosotras nos incorporemos dentro del mercado de trabajo, sin necesariamente tener incorporada una perspectiva de igualdad de género, que sería el segundo objetivo, ¿no? Hay muchos estados que han fomentado la inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo, pero sin incorporar la dimensión de la corresponsabilidad, y esto ha hecho que muchas de las políticas sean ciegas al sexo, a las diferencias también de género que se lleven a cabo, ¿no? Cuando hablamos de corresponsabilidad y de igualdad de género, lo que estamos poniendo es el foco de atención en la necesidad no solo de que las mujeres pasen a la esfera pública, sino que los hombres también se incorporen a la privada, ¿no?, a la esfera privada, y por lo tanto sean copartícipes de los cuidados, ¿no? Podemos estar también planteando como objetivo el aumento de la natalidad, y hay estados que han siempre primado, ¿no?, a través de sus políticas de conciliación, la protección, por ejemplo, a hijos de rango superior, como por ejemplo el caso francés. Podemos también, o pueden los distintos estados, tener un objetivo de compensación directa por el coste económico de los hijos. Y esto supone visualizar que los niños son un bien de la sociedad, ¿no?, y que por lo tanto hay que compensar a aquellas familias que tienen hijos frente a los que no por el esfuerzo que realizan de tenerlos, ¿no? Por lo tanto, estaríamos hablando desde un plano de equidad horizontal, ¿no? Y tendremos otro plano, que es el de la equidad vertical, ¿no? Y por lo tanto, hay políticas que lo que pretenden es el mantenimiento de los ingresos, ¿no? Al final, la llegada de los hijos supone una merma de los recursos económicos de la familia, porque la crianza conlleva unos gastos, lógicamente, y por lo tanto se pretende compensar estos gastos, ¿no? O desde una lógica también, que sería la última, del bienestar de los menores, ¿no? Por ejemplo, hay países que han incidido mucho en el desarrollo de servicios de atención a la infancia, pensando en la necesidad de igualar desde la base, ¿no?, desde edades tempranas, ¿no? Y sabemos en este sentido por los estudios que las escuelas infantiles son un buen recurso para poner a los menores, sobre todo especialmente menores vulnerables, que vienen de entornos más desfavorecidos, en el camino hacia la consecución de un buen desarrollo cognitivo y de sus habilidades en general, ¿no? Por lo tanto, en función de los instrumentos que utilicemos y de los objetivos que hay detrás, estaremos viendo paquetes de políticas distintos, ¿no? Y en este momento lo que nos encontramos en el caso español, y ya lo iremos viendo, es que perseguimos algunos objetivos sin dejar
del todo atrás otros, ¿no? O sin acabar de incorporarnos a nuevos discursos, manteniendo ciertas inercias y ciertas herencias institucionales, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta sería un poco situar a España dentro de la perspectiva comparada en el plano de los permisos, que es un poco más mi campo y es en el que voy a centrar mi intervención, ¿no? Inés Campillo antes nos mostraba un gráfico que mostraba la situación de España en cuanto al diseño de los permisos de cuidado. En su gráfico no incluía los permisos que no son retribuidos. Este gráfico, por el contrario, los incorpora, ¿no? Y el gráfico lo que hace es presuponer o mostrar cuál es el panorama dentro de la Unión Europea de 15 Estados miembros e Islandia, que es un país avanzado en estos términos, para situar el caso de España teniendo en cuenta, ¿no?, bajo el supuesto que los dos progenitores maximizasen la utilización de los permisos de los cuales son titulares, ¿no? Y por lo tanto utilizasen ambos permisos, ¿no?, todos los permisos que están a su alcance, ¿no? Por lo tanto, lo que muestra el gráfico es la posibilidad de utilizar maternidad, paternidad y excedencia por cuidado de hijos sin diferenciar, ¿vale?, qué derechos son del padre o de la madre, sino simplemente mostrando la maximización del tiempo y cobertura, ¿no?, salarial que llevarían aparejados estos permisos. Como podéis ver, la mayoría de los Estados miembros, ¿no?, o de la Unión Europea 15, mejor dicho, lo que hacen mayoritariamente es cubrir el primer año de vida del menor, ¿no?, entre el primer año y año y medio, ¿no? Y hay algunos estados, ¿no?, entre los cuales se encuentra España, que van un poco más allá de ese primer año de vida y cubren hasta que el menor cumple 3 años, ¿no? El abanico es muy heterogéneo en ese primer grupo de estados que cubren entre año y año y medio en cuanto a las cuantías de sustitución salarial. Nos encontramos, por ejemplo, con países como Suecia, que cubre el 80% de sustitución salarial, o Alemania, que se sitúa en parte de su permiso, ¿no?, de parental en una sustitución del 67%. De hecho, no es por nada, pero no es casual que el umbral o el punto de referencia a la sustitución se haya puesto en el 66%. ¿No? Si se ha puesto en el 66 es porque Alemania cubre el 67. Entonces, bueno, en fin, que hay pocas casualidades en los diseños de política, ¿no? Entonces, pues bueno, por tener esto en cuenta. Pero bueno, el abanico es muy amplio. Hay desde estados que solo cubren de forma muy mínima el permiso por maternidad y luego un poquito de paternidad o nada de paternidad y luego ofrecen cuantías fijas de escasa sustitución o sin retribución, frente a otros que cubren de una forma más interesante, como es el caso de Islandia, Suecia, Alemania, ¿no? Y en cambio España se sitúa o se caracteriza por ser un país muy generoso en tiempo, pero relativamente escaso protector en términos económicos. En la actualidad nos encontramos con que los padres, si maximizan, ¿no?, los tiempos de cuidado retribuidos y el padre utiliza el permiso de paternidad a continuación del de maternidad, nos encontramos con 22 semanas de protección, ¿no?, porque 2 de las 8 semanas del permiso de paternidad actual son simultáneas al permiso de maternidad de la madre, ¿no? Por lo tanto, tendríamos 22 meses de cuidado, pero se podría alargar hasta que los menores cumpliesen 3 años y a partir de ahí, pues bueno, podríamos utilizar otro tipo de permisos como es la reducción de jornada, ¿no? Por lo tanto, eso, España se caracteriza por ser relativamente generoso en tiempo, avara, ¿no?, o poco protectora en términos económicos, ¿no?, dentro de la comparativa internacional. ¿Quiénes utilizan los permisos que no son retribuidos, ¿no?, como es el caso de la excedencia o la reducción de jornada? Pues sabemos que la primera característica es que son mayoritariamente mujeres, ¿no? En torno a un 20% de mujeres utilizan o bien la excedencia o la reducción de jornada o uno de estos dos, o ambos permisos, ¿no? Mientras que por el contrario, muy pocos hombres utilizan aquellos permisos que no son retribuidos, ¿no? De hecho, no llegan al 1% de los hombres quienes utilizan o bien una excedencia o una reducción de jornada. Por lo tanto, nos encontramos que aquellos permisos que no son retribuidos o que no llevan aparejado una retribución económica son recursos muy feminizados, como lo hemos dicho ya, ¿no? Y por lo tanto son utilizados mayoritariamente por mujeres. Este sería el primer rasgo definitorio. El segundo rasgo definitorio es que sabemos que junto a esta desigualdad de género
la utilización de permisos como las excedencias y la reducción de jornada vienen marcados por una enorme desigualdad social entre las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los factores que explican la utilización están asociados a un fuerte arraigo laboral, con lo cual esto significa que son las mujeres con contratos estables, mayor antigüedad en la empresa y sobre todo aquellas mujeres que tienen ya jornadas completas las que utilizan este tipo de permisos. Están asociados también con una mayor protección en el puesto de trabajo. Son las mujeres, sobre todo el sector público y mujeres que trabajan en empresas con un mayor número de empleados y, por lo tanto, amparadas en convenios colectivos quienes hacen usos de estos derechos. Y además son mujeres con un elevado capital humano, es decir, un nivel educativo alto y grupos de cotización intermedios. Se escapan los dos extremos de la distribución salarial. No los utilizan ni las mujeres que se encuentran abajo en la escala de ingresos ni las de arriba, por distintos costes de oportunidad, ¿no? Lógicamente, las mujeres de arriba, porque ausentarse de su puesto de trabajo puede ser muy penalizador para su trayectoria laboral, las de abajo posiblemente porque no pueden prescindir, ¿no?, de los ingresos, ¿no? Y sabemos también que no hay diferencias significativas entre el perfil, ¿no?, de usuarios de excedencia y reducción de jornada, ¿no? Por lo tanto, vemos que estos permisos no retribuidos están marcados por desigualdades de género y también desigualdades sociales, ¿no? La siguiente pregunta sería un poco cuáles son los costes de la utilización de estos permisos no retribuidos. Entonces, lo que sabemos, a partir de un estudio que hemos realizado hace poco, que he realizado hace poco en colaboración con María José González y Marta Domínguez, gracias por el aviso, es que la maternidad supone un coste salarial para las mujeres, ¿no? Y de hecho, cuando comparamos mujeres con hijos frente a las mujeres que no han tenido hijos, analizando datos de la muestra continua de vidas laborales, lo que vemos es que el nacimiento del primer hijo supone una penalización de un 4% en los ingresos, el nacimiento del segundo hijo supone una penalización de prácticamente el 10% y el tercer hijo y sucesivo supone una penalización salarial del 14%, ¿vale? Si luego vemos el impacto o vamos aparejadas o analizamos el impacto que tienen las excedencias y las reducciones de jornada, vemos que las excedencias suponen una penalización salarial, un mes de excedencia supone una penalización salarial de un 3%. La reducción de jornada, la penalización es inferior y es del 0,3%, ¿vale? Por lo tanto, estamos diciendo, un poco para cuantificar, ¿vale?, y poner sobre la mesa, que 2 meses y medio de excedencia equivalen en términos de penalización laboral a 1 año de reducción de jornada. Por lo tanto, la excedencia por cuidado de hijos resulta más penalizadora que la reducción de jornada, pero tenemos que tener en cuenta que las excedencias suelen ser de una duración inferior en término promedio a las reducciones de jornada, es decir, que si fomentamos reducciones de jornada muy amplias, estaremos haciendo que esas penalizaciones se vayan acumulando y por lo tanto nos encontraremos, ¿no?, con penalizaciones prácticamente similares. Y sabemos también por el estudio que no solo importa el número de hijos, sino que importa también la penalización salarial la etapa de la crianza en la que nos encontramos. Es decir, siempre observamos que la penalización salarial es mayor en aquellos casos en los que nos encontramos con menores de 3 años en el hogar, ¿vale? Por lo tanto, hay mayor penalización salarial en aquellos casos cuando el único hijo que se encuentra en el hogar es menor de 3 años frente a cuando es mayor, y lo mismo con segundos hijos cuando uno de ellos es menor. Por lo tanto, la etapa inicial de crianza es vital, ¿vale?, en este sentido, y es enormemente penalizadora, ¿vale?, o más penalizadora en términos salariales, ¿vale? Por lo tanto, por concluir, nos encontramos con un sistema que reafirma las desigualdades de género, ¿vale? Y esto tiene implicaciones no solo dentro de las parejas, lógicamente, ¿no?, al situar a mujeres en posiciones de responsabilidad y asumir, ¿no?, en mayor cantidad, ¿no?, el trabajo doméstico y de cuidado, sino que también tiene implicaciones en el mercado de trabajo porque extiende la discriminación estadística. Es decir, pese a que solo hemos visto que un 20% de mujeres utilizan excedencia y reducción de jornada, esa mirada, ¿no?, de por si acaso, ¿no?,
en la contratación, ¿no?, por si acaso los van a utilizar, se extiende al conjunto de las mujeres, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con mecanismos, ¿no?, de discriminación estadística dentro del mercado de trabajo. Y además no corrige las desigualdades de género, como hemos dicho, al ser accesibles mayoritariamente a mujeres que se encuentran ya en una situación protegida en el mercado de trabajo. Cuando lo que observamos es que la alternativa para las mujeres más vulnerables en nuestro país está siendo hoy por hoy, lamentablemente, la salida del mercado de trabajo, con lo cual eso la sitúa en una mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? Y además tiene también consecuencias para el bienestar de los menores y las dinámicas de desigualdad que generamos en las familias. ¿Por qué digo esto? Pues porque al final estamos ofreciendo a través de nuestro sistema de permisos tiempo de calidad a mujeres que además tienen mayores posibilidades de estimulación cognitiva de los menores, ¿vale? Con lo cual estamos ensanchando la brecha también del bienestar de los menores, ¿no? Y esto es un dato que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y seguramente Pau Mariclo esta tarde nos hablará más sobre él, ¿no? Pero bueno, en conclusión, nuestro sistema tiene incidencia, ¿no?, en cuanto a la igualdad de género, pero también en cuanto a la igualdad de los menores, ¿no? Entonces, en conclusión, perdón, y ya termino porque no quiero comerme el turno, ¿no? ¿Cuál es mi planteamiento? Mi planteamiento es que, pese a que bueno, es muy positivo el paso de ampliación del permiso de paternidad, necesitamos una revisión más comprensiva de nuestro sistema de licencias parentales en su conjunto, ¿vale? Y esta revisión tiene que darse bajo unas premisas básicas, que es intentando garantizar permisos iguales, intransferibles y retribuidos, ¿vale?, al 80% mínimo, y eso coincido con la anterior exposición de Teresa, en la medida en que la literatura nos dice que si están por debajo de ese umbral, lo que vamos a generar son dinámicas de reafirmación de esas desigualdades de género, y pasan también por repensar aquellos permisos que vienen a proteger las situaciones más puntuales de cuidado, ¿no? Y por lo tanto es necesario dotar de mayor garantía y mayor protección al permiso por cuidado para enfermedades puntuales del menor, no graves sino no hospitalizadas. Y supone también poner en la mesa otro debate que se ha tratado de forma tangencial, pero que a mí me parece primordial, que es que no se trata tanto de articular medidas, ¿no?, que vayan a hacer compatible vida y trabajo, sino revisar, ¿no?, desde una dinámica de cuestionamiento predistributivo, ¿no?, que es una de las líneas de reforma de política social que están hoy por la mesa, la duración de nuestra jornada, ¿vale? De hecho, Corbyn, no sé si lo habéis seguido en los medios de comunicación, ha lanzado como una de las propuestas del Partido Laborista para las próximas elecciones británicas la recuperación de los 4 días de jornada laboral, las 32 horas semanales, y creo que esto en el próximo escenario electoral es una propuesta que desde luego merece la pena ser debatida, ¿vale? Y gracias. Ahora nos va a hablar Octavio Salazar. Octavio es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional, de la Red de Hombres por la Igualdad y de la Asociación Clásicas y Modernas. Gracias a UNAF por la invitación, y la verdad es que llevo varios días pensando el por qué se me ha invitado a estar en esta jornada, y he llegado a la conclusión de que quizás se me ha invitado para ser un poco el pepito grillo, ¿no?, de estas jornadas. Decía Celia Morós que el feminismo es el pepito grillo, fue el pepito grillo de la Ilustración, y claro, en un contexto como este, donde en las horas que llevamos prácticamente no se haya hablado de feminismo ni se haya planteado la perspectiva feminista que tiene que ver con los temas que están poniéndose sobre la mesa, pues como mínimo nos debería levantar una mínima sospecha de si efectivamente estamos abordando bien esta cuestión o no, ¿no? Si la perspectiva de género, que yo entiendo que es una perspectiva valiosísima para las ciencias sociales como un método de análisis de la realidad, es suficiente, o si por el contrario necesitamos, a partir de ese análisis de género, una perspectiva transformadora desde el punto de vista político de esa realidad, que es sin duda la que aporta el feminismo, ¿no? Yo creo que sigue habiendo una enorme brecha entre la teoría feminista y las políticas de igualdad, a pesar de los muchos y significativos avances que se hayan podido producir en países como el nuestro. Y a mí todo eso me interesa especialmente porque, como se ha dicho antes, yo me dedico al derecho constitucional, por lo tanto me dedico en gran medida
a cómo se configura la ciudadanía en los estados democráticos y en las sociedades democráticas y, por lo tanto, cómo se configuran los sujetos políticos, cómo se configura también el espacio político y, a partir de ahí, cómo seguimos construyendo las identidades masculina, femenina y las relaciones entre ambas, ¿no? Entonces, me parece que cuando estamos hablando de corresponsabilidad, de conciliación, finalmente yo creo que deberíamos elevar un poco más el debate y plantearnos hasta qué punto o no estamos removiendo las bases de un pacto de convivencia que hoy por hoy sigue reproduciendo esquemas que son rotundamente patriarcales, ¿no? Si uno observa de qué manera se han ido construyendo esas políticas de conciliación, que como se ha dicho aquí antes, tampoco es a mí un término que me convenza demasiado, ni siquiera tampoco el término de corresponsabilidad, ¿no? A mí me gustaría más hablar de políticas de cuidados e introducir los cuidados como un concepto político y jurídico de mayor valor, ¿no?, que el que tiene hasta hoy día. Si observamos, digo, cómo se han ido adoptando esas políticas de conciliación, pues veremos cómo pues todas ellas han ido adoleciendo de toda una serie de, por supuesto, algunas virtudes, que no voy a negarlas aquí, pero también de vicios muy significativos, ¿no? Por ejemplo, ese reproche que insistentemente se le hace no solamente a los temas de conciliación, sino en general a las políticas de igualdad, ¿no? El hecho de que se adopten a través de un tipo de normas que es lo que los especialistas han denominado el soft law, ¿no? Ese derecho blando que no es finalmente coactivo, que no establece ningún tipo de consecuencia, ni siquiera sancionadora en caso de incumplimiento, y que, por lo tanto, acaba dejando las políticas y las medidas de igualdad en el voluntarismo político y, mucho peor que eso, incluso en manos de los vaivenes de las coyunturas económicas, ¿no? Y lo hemos sufrido y lo seguimos sufriendo en gran medida desde la crisis del 2008 para acá, donde incluso a nivel constitucional consagramos un principio como es el de estabilidad presupuestaria que a partir de ahí condiciona y limita todas las políticas que tienen que ver con derechos de la ciudadanía y yo diría incluso con derechos fundamentales de la ciudadanía. Cómo esas políticas de conciliación, en lo que han ido avanzando, por supuesto, han ido incluso generando como diferentes estatus, ¿no?, de ciudadanía. Yo creo que hay sectores privilegiados de empleados que pueden gozar de unos niveles medianamente aceptables de medidas de conciliación, con todos los peros que aquí se han venido subrayando durante esta mañana, y a medida que vamos descendiendo, ¿no?, en el nivel de seguridad, precariedad, etcétera, etcétera, las condiciones de trabajo, nos encontramos niveles muy distintos en cuanto a la posibilidad del disfrute de esos derechos. Por lo tanto, este es otro tema en el que, al igual que está pasando lamentablemente con otros derechos de tipo social, nos estamos encontrando como con diferentes niveles de ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía de primera, una ciudadanía de segunda, ciudadanías devaluadas, ¿no?, que incluso, como algún experto lo ha calificado, da lugar a que podamos hablar de un modelo de ciudadanía censitaria donde el disfrute de los derechos realmente depende de la capacidad económica, de los recursos económicos y, finalmente, en gran medida, claro, de la estabilidad que uno tenga en el empleo. La legislación, además, que se ha venido dando en los últimos años, pues ha sido una legislación absolutamente, desde mi punto de vista, muy parcial, muy fragmentaria, falta de sistemática y, sobre todo, yo creo que ha perdido la referencia esencial, que es partir de una evidencia, que no es otra que la discriminación estructural de la mitad de la ciudadanía que sois las mujeres, ¿no? Mientras que las políticas de igualdad, y dentro de ellas también, por supuesto, las políticas de conciliación, no tengan presente esa realidad y sigan tratando la realidad de las mujeres como si fueran un colectivo, una minoría o un grupo sobre el que se aplica el derecho antidiscriminatorio, pues difícilmente vamos a cambiar las estructuras socioeconómicas e incluso también políticas que siguen sustentando un sistema que devalúa la ciudadanía de las mujeres. Yo creo que, en definitiva, y como eso lo lleva décadas explicando muy bien la teoría feminista, lo que tenemos que seguir enfrentándonos es a ese sistema, podemos decir, sexo-género, yo lo diría de manera mucho más rotunda, el sistema patriarcal que sigue atravesando las relaciones personales, las relaciones emocionales, las relaciones políticas y las relaciones también de producción, ¿no? Y, por lo tanto, cómo ese sistema sexo-género sigue condicionando también cómo accedemos a los bienes, a los recursos y cómo también entendemos la justicia social en las sociedades democráticas del siglo XXI, ¿no?
Creo que hasta ahora las políticas de conciliación lo que han servido es para proporcionar a las mujeres facilidades para ausentarse del empleo total o parcialmente cuando hay necesidades del cuidado de la familia, exigiéndoles, claro, como tantas veces se ha dicho, que se conviertan en una especie de heroínas. Todo eso apoyado en un Estado social, en un modelo de Estado social que no ha dejado de ser, en países como el nuestro, un Estado social muy familiarista, ¿no? Y que, por lo tanto, no ha sido capaz de romper con esas inercias que identifican la identidad femenina con el papel reproductor y de cuidado dentro de ese entorno familiar, y donde además en los últimos tiempos asistimos a todo un contexto, en este caso yo diría más cultural que otra cosa, donde se mezclan o se entrecruzan lo que yo llamo dos místicas, ¿no? Por un lado, la mística de la maternidad y de la crianza, ¿no?, que se está convirtiendo en un discurso reaccionario y conservador muy potente y que está haciendo mucho daño, ¿no?, en el avance de las políticas auténticamente igualitarias, y luego lo que yo llamaría esa mística de las nuevas masculinidades, donde ahí entra el discurso de las nuevas paternidades y del papel que los hombres heroicos venimos a desempeñar ahora también como magníficos padres de familia, ¿no? Es muy curioso analizar, y a mí como jurista me llama mucho la atención, que cuando uno se va a nuestro Código Civil, ¿no?, que es el código de referencia en cuanto al derecho de familia y a las relaciones más personales e íntimas, ahí, por supuesto, los cuidados y las relaciones de cuidado brillan por su ausencia, ¿no? Solamente nos encontramos el artículo 68 del Código Civil, que en el 2005 se reforma e introduce esa idea de la corresponsabilidad de los cónyuges, ¿no?, también en el cuidado de las personas dependientes, de los ascendientes y descendientes. Pero nada más, ¿no? Aparece el deber de alimentos, ¿no?, al que se le dedican, ¿no?, muchísimos artículos. Por supuesto, se le dedican cientos de artículos a la herencia, pero en el Código Civil, que es el meollo, ¿no?, de lo que tiene que ver con las vidas de las personas, de las familias y de esas relaciones emocionales, algo tan central como deberían ser los cuidados, ni siquiera se nombra, ni siquiera se enfocan, ¿no?, desde el punto de vista jurídico, ¿no? La división sexual del trabajo, que yo diría que es como la marca económica del patriarcado, pues sigue estando viva y muy coleando, ¿no? Es decir, como se ha puesto aquí en evidencia con datos que antes nos han ofrecido, las mujeres siguen realizando la inmensa mayoría del trabajo doméstico, casi la mitad del trabajo asalariado, y una parte importante además de este trabajo asalariado lo hacen en ámbitos que tienen que ver con actividades relacionadas con el cuidado. Los hombres realizamos algo más de la mitad del trabajo asalariado, solo una pequeña parte del trabajo doméstico y de cuidado. Y estamos mínimamente representados en el mercado laboral, en esos ámbitos, que además son los menos reconocidos social y económicamente, que son trabajos o empleos vinculados con los cuidados a otras personas. Pero es que además todo el sistema, no solamente del que regula las relaciones laborales, sino, por ejemplo, nuestro sistema impositivo, pues también sigue amparando que sigamos teniendo un modelo familiar y de dependencias familiares donde se reproduce esa división sexual del trabajo. Es decir, los incentivos fiscales que se le siguen dando a la familia tradicional, ¿no? Por ejemplo, las desgravaciones fiscales que favorecen, ¿no?, la situación de una persona, de una mujer dependiente, ¿no?, y de un marido que sigue siendo el proveedor básico, ¿no?, de esa unidad familiar, ¿no? Las pensiones de viudedad vitalicia, el régimen de ganancial. Es decir, creo que tendríamos que enfocar toda esta reflexión sobre políticas de conciliación y corresponsabilidad teniendo en cuenta todo este panorama y no como si fueran elementos aislados, ¿no?, mediante los cuales lo que podemos hacer en todo caso es parchear el sistema, ¿no? Yo creo que en gran medida la crisis económica, la crisis social, la crisis ecológica y también la crisis demográfica que estamos viviendo está estrechamente vinculada, todas esas crisis están estrechamente vinculadas a esa pervivencia de la división sexual del trabajo, donde el hombre tenemos la mayor parte de esa mano de obra cualificada, tenemos una plena disponibilidad para entregarnos a ese papel de proveedores y además gozamos de una mayor estabilidad, ¿no?, en el mercado de trabajo. Frente a eso, las mujeres siguen teniendo una mano de obra menos cualificada, sujetas a una mayor temporalidad y a una mayor precariedad. Entonces, claro, con ese desequilibrio tan brutal desde el punto de partida,
pues me temo que por muy imaginativos que seamos, las políticas de conciliación que pongamos sobre la mesa y mucho más, si son tan pacatas como las que acabamos de ver en la última directiva, pues van a quedarse en apenas un parche. Yo creo que, en definitiva, lo que tenemos que romper es un modelo que no solamente en lo político, no solamente en lo económico, no solamente en lo jurídico, sino también en lo cultural, sigue configurando la idea de que las mujeres están sometidas a como una especie de plena disponibilidad desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista de sus capacidades reproductivas, para satisfacer los deseos y necesidades de la otra mitad. Y ese núcleo, ¿no?, relacional tan jerárquico y tan injusto y tan provechoso para nosotros los hombres es el origen de la mayor parte de las injusticias sociales que siguen sufriendo las mujeres. También de la penalización que para ellas supone convertirse en madres o tener que ocuparse de los trabajos de cuidado. Por lo tanto, tenemos que avanzar, y voy concluyendo, hacia, bueno, pues construir otro modelo de ciudadano, de ciudadana, de sujeto, de sujeta, que ponga efectivamente la vida de las personas y las necesidades de las personas en el centro, ¿no? Eso que también desde la teoría feminista se ha denominado darle la vuelta de la ciudadanía a la cuidadanía, ¿no?, jugando con la misma palabra y jugando con las mismas letras, ¿no? Por supuesto, es necesario que los hombres cuidemos en la misma medida que las mujeres, y no creo que eso se consiga simplemente dándonos un permiso de paternidad, por más que esté retribuido, ¿no? Creo que habría que implementar otro tipo de medidas a las que ahora me referiré, ¿no? Por supuesto, necesitamos servicios públicos suficientes y de calidad, ¿eh? Yo creo que no nos sirve, ¿no?, seguir lanzando la idea de lo que significa la generosidad, la voluntariedad y la satisfacción personal que da cuidar, ¿no? A mí me parece que el trabajo de cuidar es de los más penosos que existe, por lo tanto, no creo que tengamos que lanzar la idea de que finalmente seamos las personas individualmente consideradas quienes tengamos que hacernos cargo, ¿no?, de esa tarea que el Estado no quiere realizar, ¿no? ¿Cuál es la mejor garantía para todo esto? Pues evidentemente que tengamos una situación de empleo estable, con horarios racionales y con plenos derechos para todas las personas, ¿no? Yo creo que la mejor garantía para garantizar esa efectiva corresponsabilidad es justamente que tengamos ese empleo con esas garantías y con esos plenos derechos, ¿no? Por supuesto, hay que romper las fronteras entre los espacios públicos y privados. Por eso a mí no me gusta el término conciliación, ¿no?, porque parece que estás enfrentando a dos sectores que tienen que llegar a un acuerdo, porque esos dos ámbitos son los ámbitos esenciales donde un individuo se realiza, hombre y mujer, ¿no? Por lo tanto, tendremos que replantearnos todo un modelo de organización, incluso desde el punto de vista espacial, temporal, que sigue partiendo de esa división, ¿no? Aquí un poco de pasada se ha hablado de los tiempos. A mí me parece que es fundamental que le demos unas cuantas vueltas a la organización temporal de nuestras sociedades, no solamente de las jornadas de trabajo, ¿no?, sino de cómo incluso organizamos nuestro tiempo de ocio, nuestro tiempo de descanso o el tiempo que dedicamos a las personas con las que convivimos, ¿no? Incluso como han planteado tantos arquitectos y arquitectas y urbanistas especialistas en este tema, como incluso diseñamos las ciudades para hacer posible que todos y todas podamos conciliar mucho mejor el tiempo que dedicamos a cada una de nuestras facetas, ¿no? Que no es solamente la familia y el trabajo. Antes lo hablábamos tomando café. También hay otras muchas facetas que tienen que ver con el desarrollo personal del individuo, que tienen que ver con el ocio y que muchas veces nos los metemos en ese reparto temporal, ¿no? Como si cuidar la familia y trabajar fuera lo único que tuviéramos que plantearnos hacer, ¿no? Y aquí pues podríamos abrir un enorme debate sobre, por ejemplo, qué pasa con el ocio de las mujeres, ¿no?, o el tiempo, ¿no?, que las mujeres tienen para dedicarse a sí mismas, ¿no?, más allá del cuidado de los demás, ¿no? Venga, voy terminando. Creo que efectivamente, aunque ahora no esté lamentablemente de moda hablar de él, tenemos que intentar construir un estado social, un estado de bienestar, como queramos llamarlo, pero sin sesgos de género. Es decir, yo creo que hasta ahora el poquito estado social que hemos podido construir y el que nos han dejado mantener ha sido un estado social muy marcado por esos sesgos de género, ¿no? Creo que las políticas económicas efectivamente deberían poner el foco justamente en eso que tiene que ver con
las economías del cuidado, de la satisfacción de las necesidades, de lo que son los bienes comunes. Y luego algo que por aquí se ha planteado muy de pasada, pero que a mí me parece fundamental, y con esto concluyo, que es, y aunque pueda parecer una obviedad, ¿no?, y a lo que al final siempre acabamos concluyendo, ¿no?, ¿qué pasa con la educación, ¿no? ¿Qué pasa con esa educación para la ciudadanía y yo diría también para la cuidadanía, ¿no? ¿De qué manera seguimos educando a nuestros chicos y a nuestras chicas para configurar sus subjetividades y sus expectativas de género, ¿no? A mí me gusta siempre recordar que cuidado viene de cogitus, que es pensamiento, pensar, y por lo tanto la idea de cuidar no es solamente algo físico, sino tiene que ser también algo que pase por la cabeza y que al final se traduzca en una actitud ética que tiene que ver mucho con la empatía, con el reconocimiento del otro, de la otra, y por lo tanto con darle la vuelta a ese paradigma neoliberal, que es el paradigma del sujeto autosuficiente, individualista, que está absolutamente y permanentemente preocupado por la satisfacción de sus deseos, incluso el deseo de ser padre utilizando un vientre de alquiler, por ejemplo, y que es el sujeto de referencia para un modelo económico que me parece que sigue siendo el principal enemigo de las mujeres. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Raúl Riesco Roche. Es subsecretario del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el Ministerio Español de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desde junio del año pasado. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y funcionario del Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado, en el que ingresó en 1993. Ha desarrollado toda su actividad profesional en el Ministerio de Trabajo, siendo experto en relaciones laborales, condiciones de trabajo, negociación colectiva y derecho social de la Unión Europea. Ha participado en los procesos de diálogo social del Gobierno con los interlocutores sociales sobre las reformas del mercado de trabajo realizadas en España desde hace 20 años. Fue director general de Trabajo entre 2006 y 2008 y luego posteriormente entre 2010 y 2011. En la actualidad también es vicepresidente del Consejo Rector del organismo estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. A mí me gustaría empezar apuntando que el movimiento se demuestra andando y tan es así que quiero recordar que el Gobierno que ahora está en funciones, pero que es el Gobierno que surgió de la moción de censura y que tenemos desde el 1 de junio de 2018, es el primer Gobierno en la historia de España que se ha declarado como un gobierno feminista, que es el gobierno del mundo que tiene más mujeres sentadas en la mesa del Consejo de Ministros y de ministras, con bastante diferencia con muchísimos países, y que para este gobierno feminista las políticas de igualdad son básicas y por eso la vicepresidenta del Gobierno incluye entre sus competencias precisamente las políticas de igualdad, por la convicción de que esas políticas de igualdad deben influir, desarrollar, ser transversales para el conjunto de la acción política del Gobierno. Me gustaría poner en el contexto del conjunto de la acción del Gobierno en materia laboral y social el tema de esta jornada sobre la conciliación o la nueva directiva, porque me parece que es importante hacerlo, tener esa visión global de lo que se hace, para confirmar que las políticas responden a una idea que no pretende ser aislada de tomar una medida concreta en materia de conciliación, sino que tienen un alcance mucho más amplio. Este Gobierno ha tomado como orientación de todas sus políticas públicas y dentro de ellas las políticas referidas a la materia laboral y social, 3 instrumentos internacionales: la Agenda 2030
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que fue firmado en Gotemburgo en el año 2017, y la reciente declaración sobre el futuro del trabajo adoptada en el marco de la Organización Internacional del Trabajo con motivo de su centenario. En todos estos instrumentos internacionales hay elementos comunes que informan la acción que ha desarrollado el Gobierno, como son el crecimiento inclusivo, el trabajo decente o trabajo digno, la protección social y, por supuesto, la igualdad entre mujeres y hombres. Es algo que podemos encontrar entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ese Pilar Europeo de Derechos Sociales y también en la Declaración del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo. Se suele decir, se ha dicho esta mañana, y es verdad, que la directiva que ha aprobado la Unión Europea es una directiva de mínimos, que puede considerarse como una directiva poco ambiciosa. Es cierto que es así, pero también hay que situar esa directiva en el contexto de la situación de la Unión Europea. En los últimos meses del mandato de esta Comisión Europea, que va a cesar su mandato el próximo 1 de noviembre, se han adoptado 3 iniciativas relacionadas con los temas laborales particularmente importantes, como han sido una directiva sobre condiciones de trabajo previsibles y transparentes, la creación de una autoridad laboral europea para evitar el dumping social y el cumplimiento de las condiciones de trabajo cuando se desplazan trabajadores de un país a otro de la Unión Europea, y esta directiva de conciliación. Son iniciativas de mínimos, seguramente las 3, y que no han tenido el alcance que le hubiera gustado al Gobierno. ¿Pero por qué el Gobierno ha apoyado la aprobación de estos instrumentos internacionales? Pues por una razón muy sencilla, y es que por muy parcas que nos parezcan estas iniciativas, las 3 constituyen el más importante paquete en materia social adoptado por la Unión Europea desde el año 2007. Es decir, estas iniciativas, aunque modestas, suponen el fin a esas políticas basadas solamente en la austeridad y en esa preocupación por los aspectos económicos, y recuperan la preocupación por las políticas sociales que siempre ha estado presente en la historia de la Unión Europea. Y eso, a juicio del Gobierno, justifica el apoyo por más directivas que sean de mínimos. De hecho, en el programa que ha anunciado la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, las políticas laborales y sociales tienen una importancia muy importante, y para los próximos años se anuncian regulaciones, iniciativas comunitarias sobre un salario mínimo a nivel europeo, un seguro de desempleo europeo, una nueva estrategia europea sobre igualdad de género, y entendemos que estas iniciativas que se han aprobado ahora, en efecto, son un primer paso para recuperar la sensibilidad social de la Unión Europea que tanto hemos echado de menos durante los años de la crisis económica. Decía que el Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas referidas al trabajo digno, y nosotros entendemos el trabajo digno, como decía Octavio, pues un empleo estable, unos salarios dignos, unas condiciones de seguridad adecuadas y, por supuesto, unos trabajos en los que no exista discriminación entre mujeres y hombres. Y en estos 15 meses de Gobierno
se han ido adoptando una serie de medidas que yo puedo leer todas ellas relacionadas con el favorecimiento de la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Por ejemplo, cuando el salario mínimo se ha subido en 2019 un 22,3%, que es la mayor subida del salario mínimo de toda la historia, esto favorece a las mujeres, favorece la igualdad porque son las mujeres las que están situadas en los niveles salariales más bajos. Cuando hemos puesto en marcha un plan director por un trabajo digno basado en actuaciones de la Inspección de Trabajo, estamos también favoreciendo la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque dentro de este plan director por un trabajo digno hemos incluido planes de choque para luchar contra los contratos temporales fraudulentos y los abusos que se producen en los contratos a tiempo parcial, porque sabemos que en esos contratos temporales fraudulentos y particularmente en ese trabajo a tiempo parcial abusivo, lamentablemente encontramos a muchas mujeres. Cuando el Gobierno aprueba la obligación empresarial de registrar diariamente la jornada de trabajo, estamos también favoreciendo la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo porque se producen, lo sabemos, muchos abusos en el tiempo de trabajo, se hacen muchas horas de más, se hacen horas extras que ni se retribuyen ni se compensan y entendemos que ese registro de jornada puede favorecer también la igualdad y favorecer también la conciliación entre trabajo, familia y la vida personal y el ocio. Registro de jornada que precisamente está dirigido a que se cumplan las jornadas máximas establecidas legalmente. Es verdad, yo comparto muchas de las cosas que han dicho Irene y Octavio. La situación pues, todavía está distante de ser como nos gustaría, pero sí quiero recordar, más allá de si comparamos cómo ha evolucionado la sociedad española desde la aprobación de la Constitución a este momento, pues yo creo que está fuera de duda que la situación en materia de igualdad ha mejorado, pero sí quiero recordar que ha sido un Gobierno socialista quien ha puesto encima de la mesa dos iniciativas muy relevantes. Lo hizo, en primer lugar, en el año 2007 con la aprobación de la Ley Orgánica de Igualdad, una ley que, entiendo lo que decía Octavio, en el sentido de que algunas de sus disposiciones pueden considerarse como soft law, pero hay que aprobar una ley como esta, que hasta ese momento no se había aprobado. Y ha sido ahora el Gobierno socialista el que ha aprobado un Real Decreto Ley el pasado mes de marzo de medidas para favorecer la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito del empleo y la ocupación, que discutamos o no, pueda ser mejorable o no, incluye, en mi opinión, la medida más revolucionaria, y lo pongo entre comillas, que se ha adoptado para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo mediante ese nuevo permiso que ahora llamamos por nacimiento de hijo, del que pueden beneficiarse la madre biológica y el segundo progenitor, los padres. Y digo que es revolucionaria, más allá de su aplicación gradual hasta llegar a las 16 semanas en 2021, porque se basa o está orientada por tres principios que señalaba antes Irene y que están ahí reflejados. Y es que los permisos deben ser
iguales, los permisos deben ser intransferibles y los permisos deben ser retribuidos. Esto es un avance, es una afirmación de la ley o en la ley que no se habría producido nunca antes con anterioridad, que entiendo que nos marca cuál debe ser el futuro de las iniciativas que desarrollamos en los próximos años para favorecer la igualdad y favorecer la conciliación o, como bien dice Octavio, las políticas de cuidados, que parece, desde luego, que es una denominación más correcta. Una medida, la del permiso por nacimiento de 16 semanas para los padres, que no es una medida aislada en el decreto ley, sino que va acompañada de otras medidas para favorecer la igualdad, como es la exigencia obligatoria de planes de igualdad en las empresas de 50 o más trabajadores, rebajando el umbral legal, que estaba situado en 250 trabajadores. También se va a hacer de manera progresiva, mediante la definición de lo que se entiende como trabajos de igual valor, mediante la exigencia de registros de salario en las empresas para controlar que efectivamente no se produce discriminación salarial, para corregir la brecha salarial que existe, que no se produce, y que se incluye, decreto ley donde se incluye también un derecho importante que está pasando a lo mejor más desapercibido, como es el derecho de las personas trabajadoras, trabajadores y trabajadoras, para adaptar su jornada de trabajo, estableciendo un procedimiento en el que, por razones familiares, se puede solicitar a la empresa la adaptación de tu horario, un cambio de turnos, y que la negativa de la empresa exige la presentación de unas alternativas e incluso existe la posibilidad de que un juez se acabe pronunciando sobre si es posible proceder a esa adaptación de la jornada de trabajo. Esto es el presente. Entiendo que nos estamos moviendo y que debemos seguir dando pasos. Y esa es la voluntad que tiene el Gobierno ahora en funciones para el futuro. Hay algunas cuestiones particularmente relevantes, como son: debemos aprobar un nuevo estatuto de las personas trabajadoras, para el siglo XXI, y dentro de ese nuevo estatuto de las personas trabajadoras para el siglo XXI, obviamente, la igualdad debe ser un elemento transversal en toda esa regulación y en de nuevo ese estatuto, pero donde debemos dar una vuelta importante a los derechos para que sean un todo homogéneo, comprensible y más avanzado. En ese ejercicio, la transposición de la directiva pues, nos debe servir de referente, no en el sentido de quedarnos en los mínimos que establece la directiva, sino en ser capaces de diseñar esos permisos iguales, intransferibles y retribuidos, más allá de lo que ya se ha hecho en relación con el permiso por nacimiento de hijo, el permiso antes llamado de paternidad. Sí, acabo ya. Y hay otras políticas que tenemos que revisar, toda la política de atención a nuestros niños y niñas de 0 a 3 años y las guarderías, la atención a los mayores independientes, la racionalización de horarios. Me gustaría señalar también un apunte, que un terreno donde queda mucho camino por explorar es que los protagonistas de las relaciones laborales integren toda esta nueva perspectiva, donde en los convenios colectivos y las organizaciones empresariales y los sindicatos, y a nivel de empresa, las empresas y los comités de empresa o las secciones sindicales tienen mucho camino que recorrer en este tema, porque muchas veces se limitan a reproducir lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, y el Estatuto de los Trabajadores les da cancha para hacer mucho más de lo que dice la ley. Acabo ya.
estos permisos iguales, intransferibles y retribuidos son, sin duda alguna, la base de la conciliación y la base de la corresponsabilidad, y yo creo que, insisto, con el Decreto Ley de Medidas en Materia de Igualdad hemos iniciado un camino irreversible que no se agota con lo que dice el decreto, sino que debe irse más allá. Y en estas nuevas iniciativas que tenemos pendiente por hacer, pues debemos pensar en nuevas fórmulas, porque las actuales está claro que no han servido, para que el cuidado de los hijos y lo que ya sucede ahí a día de hoy, que es el cuidado de los mayores, el cuidado de las personas dependientes, no recaigan como sucede hasta ahora en las mujeres. Tenemos que hacer las cosas de otra manera y estoy seguro que ese nuevo estatuto de las personas trabajadoras puede ser el lugar para hacerlo. Muchas gracias. Le voy a pasar la palabra ahora a Teresa Jurado. Es profesora titular de la Universidad y directora del Departamento de Sociología de la UNED. Estudió en la Universidad de Mannheim, en Alemania, y en Toulouse, Le Miral, en Francia, y tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario Europeo de Italia. Su investigación se centra en políticas sociales comparadas, juventud, familia y género. Ha codirigido el estudio español del proyecto internacional Transparent y dirige el proyecto de investigación nacional Implica. Imparte docencia en el grado de Sociología, en el grado de Trabajo Social y en el máster universitario en Políticas Sociales y Dependencia. Yo aquí simplemente voy a intentar, sin repetirme, contaros los resultados más importantes del proyecto de investigación del Plan Nacional Conciliación y Corresponsabilidad desde las empresas, el proyecto Implica. ¿Qué entendemos nosotros por conciliación corresponsable? A mí sí me gusta usar la palabra conciliación, pero unida a corresponsable, porque es la palabra que se suele usar para todos estos temas que tanto nos preocupan, de unir los ámbitos privados y públicos, aunque Octavio Salazar ha hecho otra propuesta. Yo creo que uniéndole el adjetivo corresponsable queda bastante claro que no puede ser a costa de la igualdad de género. Entonces, no quiero repetirme, pero lo que nosotros en este proyecto hicimos es basarnos sobre todo en aquella parte de la población que tiene más problemas para conciliar, que son las parejas de dos sustentadores económicos y cuidadores, y nos centramos en los hijos. También estudiamos familias monoparentales, bueno, pues porque surgió. Como ya se ha dicho aquí, las empresas tienen una responsabilidad social, también tienen que ser corresponsables. No solamente está la corresponsabilidad en el ámbito privado, sino está también la corresponsabilidad en las empresas, y estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, que lo importante son las políticas de tiempo, y así lo entendimos nosotros en este proyecto, y también la flexibilidad horaria para poder conciliar. Y por el otro lado, como muy bien ha explicado Raúl, el Estado tiene un papel muy importante y que tenemos la suerte que en los últimos meses se ha visto que el Estado se ha movido en cuanto a la regulación de las horas extras, de la jornada laboral un poco menos, pero también y de los permisos parentales, que son tanto del ámbito del Estatuto de los Trabajadores como de la Ley General de la Seguridad Social. ¿Cuál es el modelo de conciliación corresponsable que nosotros hemos aplicado a nuestro estudio, a nuestra investigación? En primer lugar, estaba claro para nosotros que la conciliación es algo que es de largo plazo, es a lo largo del ciclo vital, del ciclo infantil sobre todo, y después de las personas mayores, que en esta vez no lo hemos estudiado, cuando se necesitan diferentes medidas para fomentar la conciliación corresponsable. Al principio son los permisos, los servicios de educación también, pero como estaba centrado en las empresas, eso no lo hemos estudiado en este proyecto. Y después de la fase inicial ya vienen las horas de trabajo, las políticas de tiempo, el horario, la flexibilidad horaria, la flexibilidad espacial y la combinación de estos horarios con los horarios de las escuelas infantiles y primarias.
En la primera parte del proyecto realizamos unos grupos de discusión con padres de lo más implicados que pudimos encontrar y les estuvimos preguntando que cómo conciliaban ellos, y lo que vimos es lo que ya ha dicho aquí con datos cuantitativos Irene Lapuerta, pero ellos lo explicaban con sus vivencias, que sí están dispuestos a coger el permiso de paternidad porque está bien remunerado y es intransferible, por lo tanto es un derecho que si no se acogen a él se pierde para la familia, pero no se acogen ni a las excedencias ni al permiso de maternidad, a la parte transferible. ¿Por qué? Porque ellos decían que, bueno, que hay una penalización en las excedencias, en la reducción de jornada, en los ingresos. Ellos también lo veían, algunos en trabajos más precarios, como incluso la posibilidad de que les echaran, y también los que estaban en posiciones intermedias, mandos intermedios, una penalización en la promoción. Y después un problema muy importante, que muchas veces las carteras de clientes las tenían que encargarse de ellas otros compañeros porque no se les sustituía durante las excedencias. Que eso también es un problema, habría que tratarlo con los permisos de maternidad y paternidad en general. Sí estaban muy interesados, en cambio, en las jornadas compactas o intensivas, cambian los nombres, frente a la reducción de jornada. Y el teletrabajo también es algo que no muestra ninguna brecha de género, curiosamente, pero se usa muy poco en España. Otra parte del trabajo, que aquí solamente voy a ir muy rápido, es un análisis que hemos hecho con la encuesta de población activa sobre el uso del permiso de paternidad desde el 2008 al 2018. Es que aquí el proyecto acabó antes del decreto ley, es cuando llega a las 5 semanas de permiso de paternidad. Y aquí en este gráfico lo que os muestro son datos de registro y datos del INE, es decir, es la línea naranja, es por cada nacimiento, cuántos de esos nacimientos han generado una prestación por maternidad, y vemos que varía desde el 67% en el 2007, justo antes de la crisis. Bueno, durante la crisis hay un poquito de bajada, pero después sube al 70%. Voy a decir aquí una cosa con referencia a Inés Campillo y con referencia a la precariedad. Ese 30% de nacimientos que no da derecho a un permiso de maternidad tiene que ver con varias cosas. Primero, que nuestro sistema de seguridad social es contributivo, no es universal. Es decir, si queremos cambiar el sistema de ciudadanía, una de las posibilidades es un sistema a la sueca, a la escandinava, derechos sociales individuales, intransferibles. Pero nosotros tenemos uno bismarckiano, tenemos derechos que están basados en la contribución. Entonces, la mujer que no haya contribuido, o las autónomas que contribuyen poco, o las desempleadas, o las temporales, bueno, esos son el 30%. Pero lo que yo me quería sentar aquí es que veis que había una brecha de género muy grande en el 2007, es que se empieza con el permiso de paternidad en marzo, pero después la brecha de género se va cerrando. ¿Cuándo se cierra la brecha de género? En los nacimientos que generan la misma cantidad de prestaciones por paternidad que maternidad es en el 2018, que es cuando el permiso pasa a ser 5 semanas. Es decir, hay diferencias todavía, porque son 5 semanas frente a 16 semanas, pero la brecha de género en el uso ha desaparecido, y la media de días, que tenemos muy pocas estadísticas, la verdad que aquí el Ministerio nos podría echar un cable porque no sabemos, nada más que la media son 30 días, pero no sabemos bien. Bueno, y ya rápidamente, el otro gran pilar de este proyecto, no se ve nada yo creo, pero son 11 estudios de caso de empresas. Nos centramos en las pymes porque resulta que parece que las pymes en España son un desastre, y nos dieron los padres algunas ideas sobre que muchas pymes se concilia de forma bastante buena y de forma incluso corresponsable. Entonces, elegimos 11 empresas que parecían que podían ser
tener buenas prácticas en conciliación corresponsable, encontramos que según nuestro criterio solamente en 11 se daba esta conciliación más corresponsable. ¿Por qué? Pues habían pasado de una jornada partida con una larga pausa para comer a una jornada compacta, acababan como muy tarde a las 4:30, trabajaban efectivamente menos de 41 horas, porque muchas veces sobre el papel pone 40 horas y después vemos a los padres, sobre todo, trabajando muchísimas horas, en realidad, haciendo muchas horas extra. En algunas empresas, start-up jóvenes, bueno, tengo que decir que la mayoría eran servicios informáticos, una era servicio a personas y otra era de la industria. En una startup había un control total de horario y de dónde se quería trabajar por parte de la plantilla. En otras había teletrabajo posible, regular, y en otra había la posibilidad de cambiar los turnos, pasar a un turno fijo según las necesidades familiares, y en todas se facilitaba coger las 4 semanas de permiso de paternidad de forma a tiempo completo parcial. ¿Por qué facilitan algunas empresas esta conciliación corresponsable? Bueno, hay muchos factores, pero aquí solamente he puesto aquellas 4 dimensiones que cumplían las 5 empresas que analizamos en profundidad a través de entrevistas a recursos humanos y entrevistas a 3 padres. En primer lugar, se caracterizan por un liderazgo empático, es decir, que se tienen en cuenta las necesidades personales porque se quiere tener empleados responsables. Antes hemos hablado, por eso me gusta a mí la palabra corresponsabilidad también, porque las empresas también es un lenguaje. Ellos quieren también trabajadores responsables, pero bueno, también queremos que ellas se responsabilicen, que para tener unos buenos trabajadores, estas direcciones comprenden que tienen que cuidar a los trabajadores. Y entonces ellos intentan innovar, son empresas que innovan con mejoras para toda la plantilla, no con intercambio de favores bilaterales, que esto es bastante problemático. En segundo lugar, las propias necesidades o experiencias personales de conciliación en muchos casos hacían que estos directivos o directivas cambiaran la gestión de personal. En tercer lugar, había también direcciones de empresa que buscaban la igualdad de oportunidades porque les interesaba también acceder y promocionar el talento femenino. Incluso había algunas empresas con visiones feministas de dirección de personal. Y después, curiosamente, todas tenían unas culturas de consentimiento por el diálogo, de mucha escucha, de mucha consulta, incluso algunas que tenían una organización bastante horizontal. Bueno, para concluir, ¿qué medidas empresariales facilitan a los hombres según este estudio de casos? Es un estudio cualitativo. La conciliación de empleo y cuidados a menores, que es lo que estudiábamos aquí. Bueno, pues en primer lugar, medidas que ofrezcan tiempo y flexibilidad laboral, flexibilidad horaria, sin reducir los ingresos. Igual que Irene Lapuerta ha mostrado que las mujeres que tienen ingresos altos son las que menos hacen uso de las reducciones de jornada y las excedencias, lo mismo pasa con los hombres. Los hombres se ven, sobre todo, tienen una identidad muy marcada por el sustento económico. Entonces, eso es muy importante si queremos que toda la plantilla acceda a los mismos, use las mismas medidas de conciliación y no haya nuevas brechas de género. Para los cuidados de bebés se necesitan otras cosas, se necesitan los permisos intransferibles y remunerados, aunque el diseño, aquí tengo que lanzar una crítica, el diseño actual del Decreto Ley 6/2019 obliga a cuidar de forma simultánea a las madres con los padres, ahora 2 semanas y en el futuro 6 semanas. Eso no se comprende, habiendo un permiso tan corto, cómo no se permite turnarse a los padres, que son prácticas que hemos visto en muchos casos, es decir, que se coja, por ejemplo, primero la madre y después el otro progenitor o el padre, en la mayoría de los casos. Para los cuidados de menores en edad escolar es muy importante que los horarios laborales se complementen con los educativos y aquí la jornada laboral efectiva debería ser no más de 35 horas o 32 a ser posible. Y ya estoy acabando. Bueno, la flexibilidad horaria de entrada y salida,
Y para enfermedades y vacaciones, bueno, ahí se necesitan medidas específicas, que esos son uno de los puntos negros de la conciliación, pues el teletrabajo regular, las bolsas de hora o incluso servicios en las empresas. Y nada más, muchas gracias por su atención. Solo añadir que ahora hemos iniciado, queremos escalar este proyecto nacional a nivel europeo, hay un proyecto europeo que hemos iniciado, se pueden informar ahí, y sobre los resultados de Implica hay 2 vídeos que están en la web de Implica. Muchas gracias. Quizá a lo mejor 2 intervenciones, 2 preguntas para finalizar. Hola. Primero, mi nombre es Alcira Escobar, de la cooperativa El Desván Social. Agradecer a UNAF por este espacio tan interesante, a todos los ponentes y especialmente a Octavio Salazar. Quiero agradecer esa mirada, esa propuesta en relación, como ha mencionado él, a la ética de los cuidados, que el cuidado vaya mucho más allá, ¿no? Ética de los cuidados poniendo en el centro el desarrollo del ser humano. Se mencionó la educación. Sería totalmente transversal, casi pues como un mainstreaming, que empape absolutamente todos los aspectos, todos los ámbitos y todas las estructuras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que es una apuesta, es una propuesta, es un reto replantear o romper modelos, el modelo que tenemos, teniendo como base, como digo, el desarrollo del ser humano, con la ética del cuidado. Gracias. Hola de nuevo, mi nombre es Raquel Segovia, soy abogada, llevo en ejercicio 35 años. Al hilo de lo que ha dicho Raúl Riesco con el tema de las nuevas fórmulas y cogiendo también el desarrollo que ha afortunadísimamente hecho Octavio con el tema de la educación, ¿qué opináis sobre la posibilidad de que en las empresas que se dedican a los cuidados se obligue, como ahora estamos viendo la posibilidad de que haya un estatuto de las personas trabajadoras, a que haya una cuota masculina, porque en las guarderías la mayoría son mujeres, en las empresas de cuidados a domicilio la gran mayoría son mujeres, desestabilizando el concepto de cuidado y bueno, desaprovechando todo ese potencial. Igual que nosotras hemos ido instaurando la igualdad a base de cuotas y demostrando esa circunstancia, ¿qué opináis sobre el tema? Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer...? Yo me lanzo, pero invito también a los demás a pronunciarse. A ver, es obvio que hay muchas ocupaciones que están feminizadas, se produce una segregación ocupacional de las mujeres, es algo que debemos corregir. No sé si el tema de las cuotas es la solución para solucionar un problema tan arraigado en nuestro mercado de trabajo. Yo creo que es un tema que tiene una solución educativa muy temprana de hacia dónde debemos orientar a nuestros niños y a nuestras niñas, y yo le veo la solución o la vía de corrección a medio o largo plazo. No me parece que la solución fuera establecer una cuota legal, pero que la segregación ocupacional existe y que la debemos corregir, pues yo creo que es obvio y es una de las razones también que explica la brecha salarial entre hombres y mujeres. Si me permite, muy rápidamente al hilo de lo que habéis comentado, 3 o 4 cosas muy rápidas. Primero, por ejemplo, la Estrategia de Igualdad de Género del Consejo de Europa 2020-2023 dedica, yo creo que casi por primera vez de manera muy específica, un apartado a cómo se tendría que trabajar desde las políticas públicas y muy especialmente las políticas educativas y socializadoras en general con hombres y con niños para romper con determinados estereotipos, ¿no? Y ahí se lanzan toda una serie de propuestas que de momento
aquí le estamos haciendo un poco oídos sordos a toda esa acción, yo diría que casi afirmativa, que hay que hacer con los hombres para que deconstruyamos, por así llamarlo, un determinado modelo de masculinidad, cosa que creo que nos está haciendo en lo más mínimo, ¿no? Lo de la ética del cuidado, claro, es que eso a mí me parece que es el cambio cultural y político más radical que tendríamos que plantearnos de cara al siglo XXI. Es decir, lo que no tiene sentido es que estemos aquí hablando de políticas de conciliación y sigamos manteniendo un modelo social donde le damos más valor al que cuida nuestro coche que al que cuida una persona dependiente, ¿eh? Hasta que no hagamos ahí una inversión de valores, ¿no?, desde todos los puntos de vista, pues creo que difícilmente vamos a avanzar, ¿no? Hay que también, yo no he hablado del tema porque esto nos llevaría a un enorme debate, claro que hay que también, por supuesto, reformar nuestra Constitución, que es un tema del que se habla mucho con el tema territorial, tal, para que todo esto esté en la Constitución, para que las mujeres estén en la Constitución que no estáis y para que los cuidados, los derechos sociales como derechos fundamentales estén plenamente garantizados y no al albur de las mayorías parlamentarias o de las coyunturas económicas, ¿no? Y luego, pues nada, como estamos ya en plena campaña electoral, pues vamos a ver de qué manera y con qué intensidad estos temas están en primera línea del debate, un debate que, bueno, pues lamentablemente en televisión veremos pues con todos candidatos hombres, ¿no? Pero, en fin, espero que algunos tengan la sensibilidad suficiente para ocuparse de estas cuestiones. Brevemente sobre la ética, cómo fomentar la ética del cuidado y cómo combatir los estereotipos. Pues yo creo que Raúl, el subsecretario Raúl Roche, tiene razón que ha sido revolucionario lo del permiso de paternidad, sobre todo si se consigue que se equipare, porque la ley tiene un carácter simbólico y normativo enorme, porque la ley te está diciendo a la ciudadanía cómo hay que actuar. ¿Cuál es la norma social y qué es ser un buen padre? Y ahí entra, ya sé que no es la socialización, pero la socialización no lo es todo. La situación es muy importante y cuando tú tienes una situación en la que se te está diciendo desde el Estado tú debes cuidar igual que tu mujer, eso sí que es revolucionario, la verdad, y eso cambia los estereotipos. Claro. Sí, pero si me permite, Teresa, yo creo que totalmente de acuerdo contigo, pero yo creo que lo verdaderamente revolucionario será pues eso, cuando veamos tantos hombres como ahora vemos padres cuidando niños, cuidando enfermos o abuelos. Sí, o... ese es el principio. Yo creo que esa es la brecha. Empezar por lo más agradable, por los niños. Porque lo de cuidar a un niño acaba siendo como muy satisfactorio y vas por el parque incluso ligas más si te ven con el Totalmente carrito. De acuerdo. Pero lo de cuidar a un enfermo... Irene, ya, si te parece, cierras un poco porque nos tenemos que ir. Ya que tengo el privilegio de cerrar, me vais a permitir hacer una apelación no solo a la política educativa, que me parece importante, pero creo que cuando se apela siempre al hecho de que hay que modificar, ¿no?, esas expectativas y estereotipos de los niños y las niñas, a mí me da la sensación que la igualdad de género es un tema que lo estamos dejando como objetivo de la siguiente generación, ¿no? Y a mí me parece que la igualdad de género es un objetivo ahora y real, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo perseguimos ese objetivo desde ya, desde este momento, para la generación de padres que todavía no se pueden o no quieren implicarse en los cuidados, ¿no? Pues a través de generar una estructura de incentivos a través de las políticas sociales que permitan esa incorporación a los cuidados de los hombres. Porque está muy bien hablar de la ética de los cuidados y es un discurso que yo comparto plenamente. De hecho, bueno, Octavio se ha identificado, ha puesto sobre la mesa pues, la importancia del feminismo, ¿no?, a la hora de hablar de esa ética de los cuidados, que yo comparto plenamente, pero creo que no podremos poner la ética de los cuidados en el centro de la escena política mientras los hombres no se impliquen en esos cuidados, ¿no? Entonces, es necesario generar paquetes de políticas familiares armoniosos que vayan en la búsqueda de la consecución del objetivo de la igualdad de género, sin desatender los otros objetivos que he mencionado yo al principio de mi intervención, ¿no? Pero es fundamental generar esa estructura de incentivos a partir de políticas familiares coherentes, no como lo que tenemos ahora, que son incentivos que van dispersos hacia distintos objetivos. Pues muchas gracias por dejar encima de la mesa todas estas cuestiones que bueno, al debate lo alimentan y además nos hacen reflexionar cada uno desde lo que podamos aportar, ¿no? Y nada, pues muchas gracias y nos vemos a las 3:15 de nuevo aquí. Gracias.